Bueno, ahí ya estamos al aire. ¿Cómo está, Doc? Vamos a esperar a que la gente se vaya conectando un minutito. Nueve Muy de la bien. mañana, 4 minutos. El Doc vuelve a pantalla. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Gracias, Álvaro. Qué bueno. Pasamos agosto ya, así que estamos bien. Yo me agarré una el 18 así, resfrío heavy. Uah. Todavía estoy garganta apretada. Pero bueno, nada que hacer. Mucha cueca. Bueno, esperemos que sea un resfrío nomás, po. No sabemos hoy día. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Cómo evitar complicaciones crónicas de COVID leve? Antes que Exacto. todo, ¿qué le pareció la decisión del gobierno ya del 1 de octubre, la primera gran decisión de la nueva ministra? Claro, que fue básicamente ratificar lo que ya había anunciado la antigua, Claro. ¿ah? El fin de las mascarillas, ¿ya? Y usted, bien resfriado, ¿eh? Sin mascarilla. No, 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 yo ando con mascarilla todavía. Sí, no, sí sé, pero me parece que la figura aplica luego de las fiestas patrias tenemos un rebrote de infecciones COVID-19 sobre 4.000 casos diarios, llegando casi a los 5.000. Y, en ese, y, en ese, y Sí. tenemos a la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, por quien siento el máximo de los respetos, ¿eh? A diferencia de la doctora Yarza, que la verdad que no tenía ningún currículum que la respaldara en su cargo. La doctora Aguilera, aparte de ser hija de un colega suyo, comunicador, Sí. el famoso Pablo Aguilera, es una médico con un largo currículum como saludista. Sí. Pero bueno, ya está claro eh, que esté quien esté de cabeza del Ministerio de Salud, las políticas que se implementan son políticas globales. Esto que está haciendo la ministra en Chile es lo mismo que están haciendo todos los ministros de salud, salvo algunas notables excepciones en todo el mundo, que es llamar al contagio, a contagiarse en el fondo, que fue básicamente lo que nos dijo el ministro Mañalich cuando recién partió esta historia. ¿Se acuerda cuando decía que todos nos íbamos a contagiar? Bueno, Sí. para allá, pues mire, sí, ya, eso lo dijo Mañalich en abril del año 2020. Y ya estamos en septiembre del año 2022, casi camino a los 3 años post esta frase para el bronce de Mañalich, y eso es lo que básicamente han hecho los gobiernos en todo el mundo. Hacer de todo para que la gente se siga contagiando. La única diferencia es que ahora, producto de las múltiples y múltiples infecciones y reinfecciones, donde no hay que olvidar que la mayoría de las personas que adquieren este virus lo adquieren de manera asintomática o levemente sintomática. Eso que era cierto para la variante original, decíamos que el 80% de los contagios eran asintomáticos, y eso no hay que olvidarlo. 80% de los contagiados por el SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes no presenta ningún síntoma. Y del 20% que presenta síntomas, el 10% presenta síntomas leves, así como un resfrío. Por eso cuando usted me decía, uy, yo estoy con un resfrío, yo pensaba para mí adentro, bueno, sí, está con síntomas de resfrío, pero no sabemos si lo que tiene es un resfrío común, causado, entre otros, por
beta coronavirus primos hermanos del SARS-CoV-2 o es un resfrío común causado por alguna de las variantes del SARS-CoV-2. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que el SARS-CoV-2, sea en la variante original o en la variante, en alguna de las variantes y subvariantes de Omicron que hoy día circulan, nunca va a ser un resfrío común, aunque no dé síntomas o aunque dé síntomas leves, porque como ya casi majaderamente venimos diciendo ya en los últimos 3, 4, 5, 6 meses, bueno, del año pasado en rigor, desde mayo del año pasado venimos diciendo que este virus y sus subvariantes o variantes no solo causa síntomas en agudo, sino causa complicaciones crónicas. ¿Ya? Y hoy día vamos a volver a poner el énfasis en las complicaciones crónicas, dado que producto de las infecciones, reinfecciones, reinfecciones, ¿ya? Más las vacunas que nos hemos puesto todos, la mayoría de los chilenos, ya sea la de mala calidad, Coronavac, o en las últimas 2 campañas de vacunación, el refuerzo con Pfizer o Moderna. El hecho es que eso ha ido generando, si no una inmunidad de rebaño, como alguna vez se pretendió, porque es cosa de mirar el gráfico que tenemos al frente, ¿ya? Que muestra los contagios día a día, semana a semana, mes a mes en Chile, año a año. Inmunidad de rebaño no hay. O sea, hoy, o ayer más bien, o antes de ayer, 23 de septiembre, teníamos casi 5.000 casos nuevos. Más de 4.000 por lo menos. ¿Ya? Eso claramente muestra que inmunidad de rebaño para el contagio no hay. Lo que sí ha ido pasando es que, por un lado, los vulnerables, los susceptibles a morir, se han ido muriendo. Por lo tanto, la mortalidad, la letalidad o el número de muertos por contagiados o la mortalidad, el número total de muertos, ha ido disminuyendo. Porque uno, insisto, las personas que tienen vulnerabilidad a morir ya se murieron o ya se están muriendo. Quedan cada vez menos personas que van a morir en agudo. ¿Ya? ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los adultos mayores. El 80% de los muertos en Chile, tanto al inicio de la pandemia como en los años o meses posteriores, han sido y son adultos mayores. Eso no ha cambiado, sigue siendo así. Pero cada vez van a ir quedando menos adultos mayores. ¿Ya? Entonces muere menos gente. Por otro lado, las vacunas, más las infecciones asintomáticas y sintomáticas, han ido generando una cierta protección contra las complicaciones agudas. O sea, lo que dijimos la vez pasada como una buena noticia, y que sigue siéndolo, es que la probabilidad de que tengamos así las UCI rellenas y ambulancias esperando, y a los pacientes esperando en la ambulancia que se muera alguien para poder entrar a la UCI, eso probablemente ya no va a ocurrir con este virus. Ya no vamos a tener ese escenario así de crisis total que tuvimos al inicio de la pandemia o en algunos momentos intermedios de la pandemia. ¿Ya? Ahora va a seguir muriendo, sobre todo adultos mayores, en agudo, pero de una manera menos dramática, menos masiva, y eso claramente es una estupenda noticia, y es en ese contexto que este gobierno y otros en todo el mundo han tomado la decisión política
de decir se acabó la pandemia. Sáquese la mascarilla, vuelva a su trabajo, métase al metro, vaya al colegio, a la universidad, se acabó la pandemia, no se preocupe. La probabilidad de que usted o un familiar suyo termine muerto es muy baja hoy día. Y es cierto, es baja, bastante baja. Pero no tanto tampoco. ¿Ya? La siguiente, por favor. Vamos a avanzar. 9 de la mañana, 14 minutos. ¿Ya? Ahí está la Entonces, doctora. Radio Vivo Vivo dice, Chile supera los 4,6 millones de contagios con más de 4.000 casos diarios por 3 días seguidos. ¿Ya? Insisto, en este contexto de fiestas patrias, combinado con nuestra flamante nueva ministra de Salud diciendo que se acabó la pandemia, tiqui tiqui, salga nomás a celebrar, mire que tenemos que reactivar la economía, hay que mover, hay que zapatear nomás, en la fonda, en la cueca. La siguiente. Y la tercera lo mismo, reporta sobre unos 4.000 casos, 43 fallecidos en un solo día. ¿Ya? Claro, ya no son los 280 diarios que llegamos a tener al inicio de la pandemia, en el pic. Ya no son los 250 diarios que tuvimos hace unos meses atrás, con Omicron BA1, ¿eh? Ese que decía que era buena persona, que llegamos a tener 250 muertos diarios en un momento. Ahora son 43, no más. ¿Eh? 43 no más. En un solo día. Claro, es menos dramático, pasa más piola, entre comillas. Y pasa más piola si se considera que la mayoría de esos muertos son adultos mayores, hombres de mayores de 60, 70, 80 años. ¿Ya? Pero a eso tenemos que agregar que, como ya hemos dicho reiteradas veces, este virus no solo mata en agudo, sino que mata en subagudo, en crónico, y no solo mata, sino que también secuela. Y de eso vamos a volver a hablar hoy día a propósito de 3 noticias. Una que causó, que nos tuvo en el funeral más largo de nuestra historia conocida, que el funeral de la reina Isabel, era reina Isabel II, tercera, ya ni sé ya. Mira, interesante lo que dice Alejandro Altaya a propósito de se me disparó el azúcar, de eso vamos a hablar en un ratito más. Una de las complicaciones crónicas del COVID es la diabetes, la hiperglicemia. Pero bueno, estaba hablando que una de las complicaciones subagudas es la muerte también. Y hoy día hay mucha gente que ha planteado seriamente que la reina Isabel, que murió, si no me equivoco, a los 83 años, parece que tenía la señora. No, más parece. A ver si alguien lo revisa. Creo que eran 83 años. Yo lo voy a ver. Ya, acuérdense que ella tuvo COVID, si no me equivoco, en marzo. Y de ahí que quedó patelaucha, como ese. Nunca se recuperó bien. Dejó de asistir a actividades públicas, se decía que su estado de salud había quedado mermado y finalmente muere 6 meses después, más o menos. 96 años. Mire, 96. Alguien podría decir, bueno, a los 96 años ya está bueno morirse. Claro, pero probablemente ya no se habría muerto si no hubiera adquirido el COVID-19. Ahí corrí. Yo pensé que tenía harto menos. En todo caso, no parecía de 96. No. ¿Ya? Era tremendamente activa y venía de una familia muy longeva. Entiendo que es una familia, los ancestros habían superado los 100 años. Probablemente sin COVID habríamos tenido a la reina, bueno, era segunda, era tercera, era cuarta.
No, yo lo ignoro eso. A ver si alguien por ahí, no, creo que es segunda, pero no. Reina No sé. Isabel II, sí. Sí. A propósito del chascarro de nuestra ministra de Relaciones Exteriores que se había reunido con el rey Carlos II, Carlos I, Carlos II, era, pues. ¿Ah? El rey Y, Charles. claro, pero se había reunido con Carlos II y Carlos II había muerto, murió hace como 3 siglos atrás. Este sería Carlos III, parece, el heredero del trono. En fin. Entonces, este virus no solo mata en agudo, sino mata en subagudo y en crónico, y secuela. La siguiente. Perfecto, Doc. 9 de la mañana, 20 minutos. ¿Ya? Y alguien le hace ver eso al ministro o al subsecretario de Salud, ¿no? Dice, esperá, ministra Jimena Aguilera, parece que para Cristóbal Cuadrado las ausencias laborales, las secuelas COVID largo y los fallecidos no existen. Esta persona debe salir del Ministerio de Salud. ¿Y por qué? ¿Qué declara el doctor Cuadrado? Que antes era el flamante detractor de estas políticas de contagio masivo cuando estaba como asesor de salud pública del Colegio Médico. Dice, aumento de casos de COVID-19 ya no es un indicador de la severidad de la pandemia. Entonces, dice, si se contagian 4.000 personas, 5.000 personas, eso ya no es grave, ya dice. Bueno, no es problema. ¿Ya? O sea, entre eso y lo que decía Mañalich, pero si todos nos vamos a contagiar, ¿ah? O entre pares diciendo, contágiese nomás si hay vacuna. Si está vacunado, no es tanto cuento que se contagie. O entre la Yarza diciendo, ¿qué tanto aforo? Si los niños estando vacunados, ¿estamos al otro lado? Bueno, si usted se fija, es exactamente el mismo discurso. ¿Ya? Uno ya tendría que entrar a elucubrar, digamos, a elaborar hipótesis, porque ministros de salud de tan aparentemente diverso color político parten diciendo o terminan todos diciendo lo mismo. Es una pregunta interesante a hacerse y a responder. Entonces dice, en conversación con Chilevisión Noticias, Cristóbal Cuadrado aseguró que el término del uso de la mascarilla se debe a la importante campaña de vacunación que realizó el Ministerio de Salud. A eso agregó que el virus va a seguir circulando de manera habitual en Chile, por lo que debemos dotar dentro de nuestro plan de vacunación una respuesta que sea de largo plazo. Todos nos vamos a contagiar. El virus va a seguir circulando. ¿Ya? Y si volvemos atrás a la primera diapositiva, a eso me refiero con fase endémica. ¿Ya? O sea, no hay ninguna duda que la pandemia en todo el mundo, y en Chile con toda claridad, pasó de la pandemia desatada, con altas letalidades y mortalidades, a una endemia, a una circulación crónica del virus, con una letalidad más baja y con una mortalidad más baja, donde las muertes y complicaciones crónicas van a haber menos muertes agudas y mucha complicación crónica. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacer, digamos? ¿Ya? Y claro, entre el extremo de una ministra que dice, ya, se acabó la pandemia, sáquese la mascarilla nomás, tiqui tiqui, aro, entre decir eso o decir como Cuadrado, ¿qué tanto lío con que se contagien, tengamos 5.000, 4.000 casos nuevos diarios? ¿Qué tanto problema si estamos vacunados? Entre ese extremo y al otro lado, no sé, pues que alguien apareciera diciendo, no, vacuna total, cuarentena. ¿Ah? Hagamos cuarentena total, lockdown de todo Chile para que frenar la transmisión del virus. Bueno, claro que hay puntos intermedios.
Y voy a intentar hablar de qué podría ser un punto intermedio entre esos dos extremos. ¿Ya? Y para poder definir ese punto intermedio, lo primero que hay que entender, una y otra vez, es que el beta coronavirus SARS-CoV-2 nunca va a ser un resfrío común, nunca va a ser una gripiciña, como decía Bolsonaro. No. ¿Ya? Porque este es un virus que sigue matando, causando muertes en agudo, menos que antes, pero sigue causando muertes. Pero sobre todo porque este es un virus que causa complicaciones crónicas, ya no en adultos mayores. Y ahí quiero poner el énfasis. ¿Ya? Vamos a tener que, pues, si el gobierno se tomara en serio qué es lo que es el COVID-19 hoy día en su fase endémica, debiéramos tener a la ministra Jimena Aguilera y a todos los voceros con llegada a los medios de comunicación, diciéndole a la gente, mire, sí, pasó lo peor, esté tranquilo, esté tranquila, en el sentido que ya no vamos a tener esos 280, casi 300 muertos diarios. Eso ya no va a volver a ocurrir, al menos no con este virus. Y eso es una estupenda noticia, porque nadie quiere tener en la familia que el tío, que la abuela, que no sé quién, está en la UCI o muerto, ¿no es cierto? Eso ya no va a ocurrir así de una manera masiva. Ya no van a haber esas colas, insisto, de ambulancias estacionadas a cuadras de la posta central, a cuadras de los hospitales más grandes y más pequeños de Chile, esperando cupo para poder ingresar a la UCI. Ya no vamos a tener al gobierno llamando a los médicos de los hospitales a mandar a los adultos mayores a morir a sus casas. Porque así fue, pues acuérdense, nos hablaba de que había que proporcionarle a la gente una muerte digna. O sea, en nombre de la muerte digna se decía, bueno, que la gente que está enferma, que no va a poder ingresar a la UCI, que se vaya a morir a la casa, denle algunas medidas paliativas, qué sé yo, y punto. Eso ya no va a pasar. Bien. Ya no vamos a tener, ¿se acuerdan cuando hablábamos del dilema de la última cama? ¿Eh? Eso ya no va a ocurrir con este virus. Es fantástico, es una estupenda noticia. Sin embargo, como todavía quedan adultos mayores que se pueden morir en agudo, y todavía quedan algunos jóvenes o adultos jóvenes, o niños incluso, con factores de riesgo que les pueden causar la muerte o complicaciones agudas graves, y como sobre todo este virus tiene una serie de complicaciones crónicas, lo que debiera, creo yo, estar haciendo esta autoridad es explicarle cuáles son las complicaciones crónicas, explicarle a Álvaro Sangüesa, que tuvo el virus en marzo, ¿cuándo fue que se contagió usted? ¿Junio? Junio. Ya en junio, explicarle a Álvaro Sangüesa y a todas las personas que han adquirido este virus sintomáticamente que el peligro mayor ya pasó. Ya pasó. Pero hay complicaciones crónicas que usted debe buscar. Usted debiera estar haciéndose cada 3 meses, cada 6 meses, un chequeo general, buscando elementos que lo pongan, que indiquen que, por ejemplo, su hígado quedó dañado, su corazón quedó dañado, su riñón quedó dañado. Eso debiera ser política pública hoy día. Hoy día debieran estar haciéndose exámenes generales masivos a toda la población de mayor riesgo, que es básicamente personas sobre 40, 50 años. Ya no adultos mayores, sino que adultos. Y incluso en algunos niños. Por ejemplo, hoy día debiera estarse haciendo campañas masivas de educación sobre los signos y síntomas de la diabetes insulino dependiente en niños, porque hoy día ya se acumula cada vez más evidencia que un porcentaje pequeño, pero significativo de niños y jóvenes que adquieren COVID-19 leve incluso, o incluso asintomático, semanas después o meses después pueden desarrollar una diabetes insulino dependiente.
O, como vamos a ver ahora, en un paper que está fresquito, salido del horno, dos días atrás, publicado en Nature Medicine, un estudio grande del mismo grupo que había estado mostrando las complicaciones cardiovasculares ¿no es cierto? La siguiente. Ahí deténgase un minuto. ¿No es cierto? Mostrando las complicaciones neurológicas crónicas de este. Y ahí solo va a mostrar cómo efectivamente ya no tenemos la mortalidad que teníamos antes. ¿No es cierto? Hoy día tenemos un promedio de 28 muertos diarios, con un pic hace 3 días atrás de 43 muertos diarios. ¿Ya? Entonces, claro que la mortalidad, la letalidad va disminuyendo y probablemente va a seguir disminuyendo en la medida que sigamos vacunando a la población. Por eso es que a mí me pareció la medida esta de suprimir el pase de movilidad, me pareció una pésima señal. No se entiende que de pronto el Ministerio de Salud le está diciendo a la gente, mire, ya no es importante estar vacunado. Claro que sigue siendo importante, es justamente, si uno vuelve a lo que dice Cuadrado dice, bueno, gracias a las vacunas que se está poniendo menos gente. Bueno, entonces con mayor razón hay que estimular a que la gente se vacune, ¿no? Y el pase de movilidad era y es una señal política muy poderosa que le dice a la gente, mire, en este país vacunarse no solo es un deber, vacunarse es requisito si usted quiere andar compartiendo con otros chilenos. Al suprimir el pase de movilidad se está diciendo que eso ya no es así. Y claro que es una pésima señal. Y es doblemente mala si se considera que además hoy día hay evidencia que las personas vacunadas las vacunas no solo protegen de la muerte aguda, sino que también reducen el riesgo de las complicaciones crónicas. Entonces, por donde se lo mire, la medida de suprimir el pase de movilidad no tiene pies ni cabeza, no se entiende. No se entiende. Para mí eso no se entiende. Y se lo dice, insisto, un médico que en las primeras etapas de esta pandemia yo fui muy cauto con el tema de la vacunación. ¿Ya? Hoy día, ya sabiendo que los riesgos de las vacunas en agudo y sobre todo en subagudo y en crónico son mucho, mucho menores de lo que podría haber sido, y sabiendo que hoy día no hay duda de que las vacunas, sobre todo las vacunas de nueva generación, Pfizer, Moderna, tienen una eficacia extraordinaria en términos de prevenir complicaciones agudas, entonces lo lógico es que se siga estimulando la vacunación. Pero no solo suprimen, no, en el fondo, en la práctica, el gobierno dice se acabaron la mascarilla y ya no es obligación vacunarse. Eso es lo que está diciendo. Y eso ahí sí que ya me parece... Bueno, en fin, ahí uno ya tiene que empezar a elaborar teorías conspirativas nomás para entender por qué se toman decisiones que claramente no apuntan a la protección de la población. La siguiente. Y este es el paper entonces que quería comentar hoy día muy brevemente. ¿Ya? Dice complicaciones de largo plazo de COVID-19, complicaciones neurológicas. ¿Ya? Este es el mismo grupo que había publicado hace unos meses atrás las complicaciones cardiovasculares. ¿Ya? Ahora, usando la misma base de datos, identifican las complicaciones neuropsiquiátricas. En rigor el término, porque se estudia, de hecho vamos a ver que las complicaciones neuropsiquiátricas más grandes de estas son trastornos psiquiátricos. El título debería ser Long Term Neuropsychiatric Outcomes. Pero bueno, se quedaron con lo neurológico, como ya es una tradición. Sigue siendo la psiquiatría una especie de disciplina extramédica. ¿Eh? En fin.
Dice, las manifestaciones neurológicas del COVID agudo han sido bien caracterizadas, ¿no? Pero la evaluación intensiva, comprensiva, extensiva de secuelas neurológicas posagudas a un año de desaparecido el cuadro, no han sido investigadas. Aquí nosotros usamos una data de bases de salud nacional del el US Department of Veteran Affairs, los VA, ¿no es cierto? Que, como hemos dicho otras veces, es el único sistema público que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe salud pública para nadie, salvo para los militares y los familiares de los militares. ¿Ya? No hay hospitales públicos, salvo, insisto, para militares y familiares de militares. Yo tuve la suerte de trabajar en Albuquerque, como decía, en un VA, en el VA Hospital de Albuquerque, ¿ya? Y son fantásticos esos hospitales, tienen una tremenda infraestructura, en fin, es un agrado trabajar. ¿Ya? Y ahí construyen una corte de 154.068 personas que tuvieron COVID. ¿Ya? Y un grupo control de más de casi 6 millones de personas vinculadas a este sistema de salud que no tuvieron COVID. ¿Ya? Dice, podría ser secuela un cáncer de tiroides. A mi hija de 10 años se la ha desconectado hace un mes. Mire, qué buena pregunta. Es la segunda vez que escucho de un niño con cáncer de tiroides. Es la segunda vez que escucho en mi vida profesional de un niño con cáncer de tiroides. Para mí, el cáncer de tiroides era una enfermedad de adultos mayores o adultos jóvenes. Claro. No he escuchado nunca cáncer de tiroides de niños. Esta es la segunda vez que lo escucho. ¿Será casualidad o será que...? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este virus... Qué heavy, ¿eh? Es que este virus modifica la inmunidad y modifica la respuesta cardiovascular y modifica la fisiología del sistema de coagulación, del sistema de coagulación. Por lo tanto, yo creo que las consecuencias que pueda tener en algunas personas vulnerables la adquisición de este virus es algo que vamos a ir descubriendo en el tiempo. ¿Ya? Este es un estudio que muestra eso, ¿cierto? Y básicamente ellos compararon de manera muy ordenada la prevalencia o la emergencia de sintomatología neuropsiquiátrica en muchas dimensiones, ¿ya? Y encontraron que efectivamente el riesgo aumentaba en proporciones realmente preocupantes. Vamos a los datos. Así que... Miren lo que dice Aldaya. Bueno, eso que dice usted, Alejandro, es lo que muestran acá. Vamos. Ya. Entonces, primero investigaron prevalencia de alteraciones cerebrovasculares. ¿Ya? Eventos isquémicos, ¿ya? Accidentes vasculares cerebrales isquémicos. Y trombosis, ¿ya? O hemorragia, o lo que se conoce como TIA, que son Transitory Ischemic Attacks. Los TIA son cuadros muy curiosos que son como pequeños accidentes vasculares, ¿no? Es una persona así que durante unas pocas horas de pronto se queda sin sensibilidad en todo un lado del cuerpo, o sin movilidad en una parte del cuerpo, o sin poder hablar, o con articulación extraña, en fin. Son como preinfartos, podríamos decir. ¿Eh?
¿Ah? Hay una isquemia, hay una pérdida de oxigenación de una parte del cerebro, causa síntomas, pero es transitoria. ¿Ya? Accidentes isquémicos transitorios. ¿Ya? Y accidentes ya cerebrovasculares, o sea, el señor, la señora, el joven que de pronto tuvo un ictus, un ataque cerebrovascular y quedó con la mitad del cuerpo paralizado, quedó sin habla y se quedó así. ¿Ya? Los strokes, ¿no es cierto? O hemorragias cerebrales. Y ahí ustedes pueden ver cómo esas barritas en azul al costado derecho indican el riesgo, ¿ya? Comparado con la población que no tuvo COVID-19. ¿Ya? Y eso mismo se hace especialmente poderoso, digamos, de hecho es la complicación neuropsiquiátrica más frecuente junto con los cuadros depresivos y de ansiedad, que es las fallas de memoria, ¿ya? Lo que algunos han llamado el brain fog, ¿ah? Una neblina cerebral, ¿ya? Un porcentaje alto, se habla de un 10-20% de personas que tienen COVID-19, sobre todo los que tienen un COVID más grave, que requirieron hospitalización, quedan por largo tiempo con fallas de memoria, ¿ya? A eso que describe, ¿no? ¿Ya? Alejandro Alday. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y muy importantemente, algunas personas desarrollan demencia de Alzheimer particularmente, ¿ya? Personas que no tenían síntomas de enfermedad de Alzheimer, post-COVID, quedan con un Alzheimer. Alteraciones neurológicas distales, por decirlo así, ¿ya? Neuropatías periféricas, alteraciones, la parálisis de Bell, ¿no es cierto?, que son estas parálisis faciales, ¿ya? En fin, alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso periférico, también muy frecuentes. Cuadros convulsivos. En niños, por ejemplo, se ha descrito una de las complicaciones más frecuentes del COVID-19 en niños, son cuadros convulsivos, epilepsia, post-COVID, migrañas. Bueno, hay que ver eso, pues, Alejandra, ya, porque eso puede ser también asociado a cuadros depresivos post-COVID. Uno de los síntomas del COVID-19, una de las complicaciones, vamos a ver posteriores, es la depresión, y uno de los síntomas más frecuentes de la depresión son las fallas de memoria. O sea, hoy día debiéramos tener a la ministra Aguilera informando de esto a la población, explicando a la gente que COVID-19 es mucho más que entrar a la UCI o no entrar a la UCI, morirse o no morirse, que hay muchas complicaciones crónicas de este cuadro. ¿Ya? También ahí muy importantemente, la vacuna, lo que yo he visto, rara vez puede provocar cuadros neuropsiquiátricos. Puede, la vacunación, porque no olvidemos que la vacuna finalmente es un remedio del virus. ¿Ya? Así que sí, puede la vacunación, pero claramente la frecuencia con la cual las vacunas causan estos cuadros es muchísimo menor que la frecuencia con la que el virus entero lo causa. Por lo tanto, sigue siendo mejor vacunarse. Y además, las vacunas tienen la gracia de que una vez que se adquiere el COVID-19, el riesgo de estas complicaciones de largo plazo
son mayores. De hecho, una de las críticas que se le ha hecho a todos los estudios de seguimiento de personas vinculadas al sistema de Veterans Affairs, del sistema público de salud para familiares de militares, para militares y familiares de militares en Estados Unidos, es que todos estos estudios que llevan, que no olvidemos son estudios de un año de seguimiento, tienen una población que adquirió el COVID-19 teniendo, no estando vacunado o no teniendo refuerzos de vacuna. ¿Ya? Y eso claro que es importante tenerlo presente. De hecho, con la evidencia que hoy día hay, es muy probable que si este estudio se hubiera hecho con la variante Omicron en curso o con vacunados, probablemente estas secuelas serían menores. La prevalencia de estas complicaciones sería menor. Bueno, Alejandro es un resumidero de... Sería interesante saber si Alejandro, cuando se contagió, estaba o no estaba vacunado y con qué vacuna estaba. No sería raro que no haya estado vacunado o que haya estado vacunado con esta vacuna penca, Coronavac. A ver si nos puede responder. ¿Ya? Las complicaciones crónicas del COVID-19 no son iguales en vacunados, y sobre todo en vacunados con buenas vacunas, que en no vacunados. Por lo tanto, el gobierno debiera estar insistiendo en la vacunación. De hecho, Cuadrado en su declaración algo dice, al final dice, bueno, vamos a tener que seguir vacunándonos y actualizando las vacunas, ¿ya? Pero no pueden decir eso y al mismo tiempo suspender el pase de movilidad, pues, ¿se fijan? Eso es lo que resulta contradictorio en la señal del gobierno. Por último, ya, uno podría así ya, lo de las mascarillas, yo creo que tampoco, pero ya, por último, eso podría ser un poco más discutible. Ya. Yo podría decir, bueno, ok, vamos a estarle exigiendo a los niños que van, no sé, pues al prekinder, al jardín infantil, a la sala cuna, que anden con, bueno, 2 dosis de Sinovac. Bueno, me hace sentido eso, pues si sabemos que Coronavac es una pésima vacuna. ¿Ya? Probablemente si usted hubiera estado vacunado con 1 o 2 Pfizer o 1 o 2 Moderna, no sería raro que las complicaciones, a lo mejor ni habría tenido un contagio, ¿sí? Pero bueno, no. Después, a ver si podemos hablar un poco qué hacer una vez que ya aparecieron estas complicaciones. El objetivo de esta presentación es prevenirlas. En fin, ni me salto lo de Elisa Beloni. Chao, Elisa Beloni, no vamos a perder tiempo con la siguiente. Bueno, perdón, antes que nada, y ahí vemos complicaciones, movimientos extrapiramidales, Parkinson, temblores, disquinesia, ¿ya? La neurología, las complicaciones neuropsiquiátricas incluyen los llamados ganglios basales, ¿no es cierto? El cuerpo estriado, la parte más primitiva del cerebro. Y también a ese nivel aparecen con mucha frecuencia, desgraciadamente. Así que vamos a tener una pandemia de Parkinson, de Alzheimer, de fallas de memoria, de alteraciones cognitivas y, la siguiente, de accidentes cerebrovasculares. Y muy importantemente, fíjese usted cómo, por lejos, las complicaciones neuropsiquiátricas la llevan, incluyendo cuadros psicóticos, psicosis post-COVID. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hoy día sabemos que este es un virus que no solo, que primero que puede atacar directamente el cerebro. Desde la nariz puede pasar a la corteza orbitofrontal, ¿ya? Siguiendo las terminaciones nerviosas en el bulbo olfatorio. Por ahí puede el virus colarse directamente hacia el cerebro. Por otro lado, el virus puede generar complicaciones a distancia, alterando la microfisiología vascular cerebral.
generando accidentes cerebrovasculares, hemorragia. El virus puede alterar, y de hecho vamos a ver un paper en una carta a Nature, un grupo japonés, si no me equivoco, que está identificando un mecanismo a través del cual la proteína espiga interactúa con una proteína del citoesqueleto endotelial que podría estar involucrado en aumentar los niveles circulantes de una proteína que se llama factor de von Willebrand, ¿ya? Que es un factor de que se conoce más esa proteína por su falta, ¿ya? Hay una forma de hemofilia, que son personas que tienen tendencia a sangrar, se hacen una pequeña herida y sangran y sangran y sangran, ¿ya? La enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Por deficiencia de este factor de von Willebrand. Bueno, el exceso del factor de von Willebrand puede causar ya no sangramiento excesivo, sino que coagulación excesiva, trombosis, ¿ya? Y este grupo japonés, o chino, no sé, un grupo oriental, entiendo, publica en Nature hace unos días atrás una carta donde reportan que la proteína espiga interactúa con una proteína del citoesqueleto que genera la producción, la liberación excesiva de este factor de von Willebrand, y eso podría ser, sería un mecanismo a través del cual el virus SARS-CoV-2 podría generar complicaciones por exceso de coagulación de la sangre. Ya lo hemos dicho otras veces, una de las complicaciones más temidas post-agudas de COVID-19 es el tromboembolismo pulmonar. Álvaro Sangüesa dijo: doctor, no se preocupe, salvé. Y 6 meses después está tocando su batería, qué sé yo, feliz, y pum, y cae así, pum, desplomado. Lo llevan a servicio de urgencia y tiene infartos pulmonares, tiene todo el pulmón infartado por trombos que le llegaron al pulmón por tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos a la ministra de Salud, a nuestros expertos en salud, informando de esto, no para generar terror, ¿ya? Yo no quiero a Álvaro Sangüesa, chuta, hablé con el doctor Pau, voy a tener que, voy a andar conmigo que mañana voy a caer muerto. No es ese el objetivo de esto. Es para que usted sepa que tiene que hacerse examen, ¿ya? Y que si bien ese riesgo sigue siendo bajo por relación, digámoslo así, no es que, no sé, pues no es que de cada 100 post-COVID, no sé, 10 terminen con tromboembolismo. Yo no tengo una estadística así, pero yo imagino que será, no sé, si el tromboembolismo pulmonar ocurre 1 en 10.000, a lo mejor post-COVID será 2 o 3 en 10.000. Sigue siendo una complicación rara, ¿me entiendes? Es mucho más frecuente las fallas de memoria, eso, la depresión mayor. Eso es mucho más frecuente que esas otras complicaciones. Pero siguen siendo complicaciones que hay que tener en cuenta, ¿se fijan? Ese es mi punto, ¿ya? Entonces, esto que uno dice, no, fue un resfrío suave, si uno entiende lo que es el SARS-CoV-2, las interacciones que la proteína espiga y otras proteínas del virus tienen con nuestro sistema, con nuestra fisiología, uno empezaría a decir, no, po. No es llegar y sacarse la mascarilla, ya, chao, vacunas, no, po. No es así la cosa. No es una gripiciña. El SARS-CoV-2 nunca va a ser buena persona.
Nunca va a ser buena cosa que todos nos contagiemos, Mañalich. Nunca. Por esto. ¿Ya? Porque este virus tiene esa cosa curiosa, extraña, que tiene esta proteína, tiene esa capacidad para interactuar con muchas, para interferir, para modificar muchas funciones biológicas muy finas, coagulabilidad, tensión de la microarquitectura vascular, respuesta inmune. Hoy día sabemos que este virus, al igual que el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, el VIH, al igual que el VIH, este virus tiene la capacidad para, en agudo y subagudo, depletar y el número de linfocitos o dejar a los linfocitos a medio morir saltando. Entonces, post-COVID puede haber, los pacientes quedan con una inmunidad muy deprimida y los hace vulnerables, quedan inmunodeficientes. O con una capacidad para generar enfermedades autoinmunes. Entonces, es un virus complicado este. Entonces, ¿eso significa que tenemos que quedarnos encerrados, llamar al lockdown? No. No. No es sostenible seguir, o sea, a ver, y se lo digo los que tenemos hijos, ¿no? Hijos jóvenes. O sea, mi hija está yendo a jugar voleibol. Y yo la estimulé a que fuera a jugar voleibol. Y yo le pago su inscripción en el curso en el Estado italiano, y está ahí en la B y espero ojalá que vaya a la A y que disfrute del deporte y vaya a hacer actividad. No quiero tener a mi hija encerrada entre cuatro paredes más tiempo, no. Eso ya no es vivible. Ya, si uno suma, ya eso ya la enfermaría, la dañaría mentalmente en su desarrollo psicológico. ¿Ya? Los jóvenes tienen que salir, pero mejor que no vaya todavía a recitales, si va a ir, cuando vaya a sus entrenamientos, con distancia física, con mascarilla, cuando se puede usar mascarilla, obviamente que si está en un partido probablemente ya no va a tener, pero en fin, buscando que por último, que si se va a contagiar, sea con una carga viral más baja, ¿sí? Y por supuesto que muy bien vacunada y apenas aparezca la quinta dosis, por supuesto que se pone la quinta dosis, ¿me sigue? Que si va a ir a clases, claro que vaya a clases, pero con aforo, con mascarilla, con el profesor con mascarilla. Esto que dice la ministra de Salud, que ya no hay más mascarilla en los colegios, no tiene pies ni cabeza. No se sostiene. No están las condiciones para eso. ¿Cuándo estarían las condiciones para que ya se pudiera decir sin mascarilla? Bueno, cuando tengamos, no sé, 1000 casos diarios, 500 casos diarios, pero no 4000. Si son 4000 casos diarios. Y de esos 4000, alguna de esas personas va a quedar con esta secuela. Entonces, que el doctor Cristóbal Cuadrado diga que tener 4000 casos diarios de COVID-19 ya no es un problema. ¿Ah? So what, como dicen los gringos, so what, ¿y qué? No, po. Aunque la letalidad, aunque de esos 4000 casos diarios, solo 43 mueran, solo 43, no deja de, ¿ya? Solo 20 y tantos mueran de los 4000, claro, es una estupenda noticia, sin duda. Pero tiene que considerar que de esos 4000, al menos, así siendo súper conservador, al menos el 1% de esos 4000.
puede generar complicaciones de este calado. Así ya, pero siendo... los datos dicen que el 10%, pero ya, supongamos que fuera el 1%, que el 10% de complicaciones crónicas con vacunas de mejor calidad, bla, 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 fuera el 1%. ¿Cuánto es el 1% de 4.000? El 10% de 4.000 son 400, ¿no es cierto? El 1% serían 40 personas. O sea, si tenemos 4.000 casos diarios, significa que vamos a tener 40 personas al día que van a generar este tipo de complicaciones. Entonces, perdón, y estamos hablando de neuropsiquiátricas, pues ya vimos hace una semana atrás las cardiovasculares, arritmias cardíacas, fibrilación ventricular, muerte súbita. Entonces, ¿para qué? O sea, insisto, ¿es para encerrarse en la casa, cuarentena total, lockdown? No, 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 definitivamente no. Hoy no. Pero sí es para cuidarse y sobre todo para que aquellas personas que tuvieron un resfriadito suave, se les alerte que ese resfriadito suave puede tener complicaciones a posteriori. La siguiente. 10 de la mañana, 1 minuto junto al doctor Paz. En vivo. ¿Ya? Y aquí se ve eso con mayor nitidez. ¿Ya? Aquí están desagregados, están separados, ¿ya? En esta corte de, no me acuerdo, que eran como 150.000 personas que adquirieron COVID-19. En verde están los que adquirieron COVID-19 de una gravedad leve. No requirieron hospitalizarse. En verde. Luego en café están los que requirieron hospitalizarse, pero no llegaron a la UCI. Y en morado están los que se hospitalizaron y fueron a la UCI. Y se puede ver cómo para todas estas complicaciones, o la mayoría de ellas, hay una gradiente donde los que quedan en riesgo mayor son los que estuvieron en la UCI. ¿Aló? Se quedó? Ahí está, pensé que se había quedado congelado. Los personas que adquirieron COVID y salieron y estuvieron ahí bailando con la pelace, ¿ah? Estuvieron en íntima conversación con la pelada, ¿ya? Como en la película esta de Bergman, el último sello, ¿no? Donde el señor feudal este que vuelve de las cruzadas juega ajedrez con la muerte. ¿Te has visto esa película o no? Es una película antigua. Si la agarra por ahí, esa escena es extraordinaria. ¿Ya? Es Max von Sydow, creo que se llama el actor. Cuando era, como dicen las viejas, estaba jovencito. Estaba jovencito Max von Sydow. ¿Ya? Juega con la muerte de ajedrez. Y engaña a la muerte, le hace trampa. Y una de las moralejas de la película es que no se le puede hacer trampa a la muerte. ¿Ya? La muerte en eso es implacable, digamos, ¿eh? Bueno, aquellos que estuvieron jugando ajedrez con la muerte, ahí, al límite, esas personas en morado son las que tienen el mayor riesgo de tener todas estas complicaciones a posteriori. O aquellos que no entraron a la UCI, también. Pero fíjese en verde, y eso me parece a mí, es lo más relevante de este estudio. Es como personas que tuvieron COVID leve, que tuvieron una gripe fuerte, o tuvieron un resfrío así suave, siguen teniendo un riesgo mayor que las personas que no tuvieron COVID de presentar todas estas complicaciones.
parálisis facial, neuropatía, accidentes cerebrovasculares, epilepsia y, muy importante, fallas de memoria, brain fog, la neblina cerebral. ¿Ve? La siguiente. Perfecto. Vamos a buscar a Belicosa. Ahí está. ¿Ya? Y ahí se ve cómo voy a hacer las neuropsiquiatrías. Fíjese cómo los trastornos del ánimo son casi iguales en los que tienen COVID leve y los que tienen COVID más grave. El riesgo está aumentado masivamente. Eso es tarea para la casa, para los neuropsiquiatras. ¿Ya? ¿Por qué el COVID leve, un COVID porque alguien podría especular, ¿no? Dice, bueno, si alguien estuvo en la UCI o estuvo hospitalizado al borde de la muerte, uno podría decir es comprensible que después pueda quedar saltón, pues pueda quedar angustiado y eso gatille depresión. Pero ¿por qué personas que tuvieron un COVID leve tienen prácticamente el mismo riesgo o casi el mismo de desarrollar trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad? ¿Qué hace este virus en la fisiología cerebral que gatilla con tanta frecuencia disfunciones, y voy a adelantar algo, órbitofrontales? La depresión mayor es una enfermedad órbitofrontal. Y este virus es a donde más le pega a la corteza órbitofrontal. ¿Se acuerda cuando vimos hace meses atrás las neuroimágenes, el área del cerebro que se veía más afectada en agudo y en subagudo? Era la corteza órbitofrontal. Por lo tanto, me atrevo a especular todavía, porque tenemos pocos datos, de que la línea de causalidad que une SARS-CoV-2 agudo con trastornos del ánimo posagudo no es psicogénica, no es por el estrés de la enfermedad, es por un fenómeno propiamente neurobiológico. Yo creo que va a ser tema de investigación muy interesante. Eso. O sea, si yo hoy día tuviera 25 años, 30 años, estaría postulando para otra beca Mideplan para irme a Estados Unidos o a Europa, no sé, algún país desarrollado, a investigar el link neurobiológico, molecular, epigenético, cómo infección en agudo con SARS-CoV-2 causa esto tan dramático, tan poderoso. Pero bueno, como ya no tengo esa edad, voy casi a los 60, estoy a 3 años de cumplir 60 años, sí tengo edad para buscar soluciones, tratamientos. O sea, hoy día debiéramos tener al Ministerio de Salud, de todo el sistema público y privado de salud, de cabeza, generando respuesta para esta oleada, esta mega oleada de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y complicaciones neuropsiquiátricas de COVID-19 agudo. Esto va a significar dicho de otra manera, ya no vamos a tener colas de ambulancia esperando ingresar a esa persona para evitar que se muera. Vamos a tener colas invisibles de secuelados, damnificados, dañados, neuropsiquiátrica, cerebrovascular, hepática, renalmente, pidiendo o buscando ayuda médica. Esto va a significar una carga sobre el sistema de salud público y privado enorme. Enorme, Álvaro. La siguiente.
¿ya? Ahí, más nítidamente todavía, en verde, en rojo, o ocre sería, ocre, en morado, el riesgo de enfermedades cerebrovasculares en COVID leve, en COVID grave y en COVID muy grave. ¿Ya? Y se ve como la neuropsiquiatría es de las complicaciones más frecuentes y más graves, junto con fallas de memoria, el brain fog. ¿Ya? Y en niños, cuadros convulsivos. Vamos a tener una pandemia de niños con cuadros neuropsiquiátricos gatillados por COVID, no tengo ni una duda de eso. Más con una ministra diciéndole a los cabros chicos que vayan nomás, que se contagien tranquilos, que la siguiente. ¿Cuánto habría esperado para, comillas, comenzar a normalizar? Es una pregunta. Yo se lo dije, yo habría esperado a que la circulación viral fuera mínima. O sea, anunciar esto con 4.000 contagios diarios me parece que es de una negligencia, es de una descriterio, es de una imprudencia. Lo que está pasando en todo el mundo, ya no se usa mascarilla. No, sin duda, pues sí, por eso partí diciendo que estas políticas de contagio masivo bien estimuladas son globales, y bueno, y ahí donde ya uno tiene que entrar se pone conspiranoico, como dicen ahora. Para explicarlo. Entonces aquí alguien le dice a la ministra, acá la ministra diciendo que las mascarillas en la escuela no son necesarias, y la OMS diciendo que sí. Ahora, digámoslo, la OMS no ha sido justamente el ejemplo de políticas de protección tampoco. Acuérdense que la OMS fue la que negó la existencia de una pandemia durante meses. Mi hija me dijo, yo papi voy a seguir con la mascarilla. Ocúpala. Pero qué bueno. Pucha, no sabe la alegría que me da escuchar eso. Qué bueno. O sea, porque para los viejos, semi-viejos, o no tan viejos, que estemos en esa no es tanto, pues sí. Pero que un chiquillo joven diga eso habla muy bien de su hija, y de la pega que usted y la mamá de su hija han hecho con ella. ¿Ya? Porque además los jóvenes deben saber que no solo se están protegiendo ellos, ¿ya? Sino que también a sus padres, a sus abuelos, a los que todavía no se han muerto, sus abuelos, insisto. Si la mortandad de viejos en Chile ha sido del terror. Oficialmente más de 60.000 muertos reconocidos tenemos hoy día. Y digo oficialmente porque todo indica que el subreporte de muertos en Chile y en todo el mundo hay que multiplicar por 2 o por 3 esa cifra. La siguiente. Bueno, y todo esto que estamos hablando cobra mayores, te ponen la cara, digo, ¿no es cierto? Cobra mayores sentido a propósito de esta. Yo no he tenido tiempo ya de seguir el detalle de esto. A lo mejor si para la próxima vez que hagamos un programa me da el tiempo y lo hago, no lo he tenido nomás. Pero del lado del virus, la capacidad de este virus de mutar es realmente, no sé cuál es la palabra, es maravillosa. Mire lo que voy a hacer. A mí por lo menos me maravilla. Esto me parece que la filigrana, el detalle molecular de cómo
¿Se acuerda que este virus tenía, si no mal no recuerdo, 2 millones de letras? ¿Ya? Este virus, el SARS-CoV-2, es el virus ARN más largo conocido. Tiene una hebra enorme. ¿Ya? Es una hebra larga, una sola hebra de ARN que codifica creo que son como 15 proteínas. ¿Ya? Una de ellas, la proteína espícula, es una proteína que es la que sirve para unirse al receptor AC2 y penetrar en la mayoría de las células. Hoy día sabemos que el virus tiene otras proteínas y otros mecanismos que le permiten infectar células de una manera independiente de la proteína AC2. Pero claramente la vía regia, por decirlo así, la vía principal por la cual este virus ingresa e infecta las células es a través de la proteína AC2, perdón, claro, de la proteína espícula que interactúa, se une con la proteína AC2. ¿Se acuerda que al comienzo mostrábamos cómo esto gatillaba ese verdadero reloj suizo, ¿no es cierto? Esos cambios en la conformación de la proteína espícula que permitía finalmente el docking, la unión de las membranas viral con la membrana celular. Bueno, hoy día los virólogos, los biólogos moleculares han podido ir siguiendo lo que llamamos las point mutations, mutaciones puntuales en una letra, en una de esas 2 millones de letras de la secuencia de ARN, ¿ya? Como un cambio en ese código genético, cambia una proteína en una posición específica en la parte de la proteína espícula que se llama el receptor binding domain, ¿se acuerda? ¿Eh? ¿Ya? Que es la parte de la proteína que son como 100 aminoácidos, más o menos, ¿ya? Porque se acuerda que la proteína espícula tenía, ¿cuántos aminoácidos tenía? Eran como, si no me equivoco, eran como 1500, a ver si alguien por ahí nos recuerda, pero había una secuencia de 100 aminoácidos donde estaba, bueno, empiezan a descubrir cómo las nuevas variantes o subvariantes de Omicron están mutando específicamente en esa zona, ¿ya? Y se está generando lo que habíamos hablado alguna vez de la evolución convergente. ¿Se acuerdan? Cuando recién partimos, que decíamos cómo en distintas partes del mundo, linajes del virus que no proceden de la misma matriz. Bueno, todos proceden de la misma matriz original, pero que ya pertenecen a familias cada vez más separadas, ya comienzan a seleccionarse variantes o subvariantes que empiezan a presentar las mismas mutaciones en las mismas partes. Bueno, toda esa historia es realmente extraordinaria, bellísima, interesantísima, ¿ya? Y tenemos hoy día esta cosa impensada, para mí por lo menos inimaginable. ¿Se acuerda que en algún minuto cuando apareció Delta, que acumulaba como 30 mutaciones, ¿se acuerda, no? Y todos decíamos, este es un Frankenstein. ¿Se acuerda que los expertos de la Universidad Rockefeller habían hecho una especie de Frankenstein de laboratorio, ¿ya? Y habían hecho una especie como de juego de matemática computacional, ¿no es cierto? Donde decían, bueno, mire, si apareciera un virus que lograra tener más de 11 o 15 mutaciones en esta zona, sería un virus que escaparía a todas las vacunas hoy día existentes, ¿ya? Y ellos generan en el laboratorio ese virus y muestran cómo operaría la inmunidad frente a ese virus. Bueno, eso que era un experimento de laboratorio en la Rockefeller, hoy día tenemos ya no solo a Delta, y uno pensaba Delta era como ya la cúspide de las posibilidades evolutivas de este virus. Pero no, apareció Omicron, que fue como un golpe a la cátedra, así fue como el virus que partía todo de nuevo, ¿ya? Y Omicron, por eso que corrió así, una cosa increíble.
Bueno, ahora cuando ya uno pensaba, bueno, ya vino Omicron, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, ya, el virus ya no va a tener que más mutar, pues. Y tenemos entonces más y más y más mutaciones, ¿se fija? Y empiezan a aparecer estos hiper mega Frankensteins. Entonces, empiezan a aparecer estas mutaciones, o estos mega Frankenstein, que escapan a toda la inmunidad conocida y incluso a la inmunidad generada por la variante BA5. ¿Ya? Y esto me parece muy, muy relevante a propósito de un anuncio que hizo la ministra Jimena Aguilera, donde dijo, bueno, mire, se acaba la mascarilla, se acaba el pase de movilidad, aquí vamos a poner el énfasis en vacunar con una vacuna, con vacunas de última generación adaptadas a las nuevas variantes Omicron, que es la famosa vacuna, ¿cómo se la ha llamado? La bivalente. Ah, claro. ¿Ya? Que sería una mezcla de proteína espiga de variante original más la proteína espiga de la variante BA5. ¿Ya? Que es como el último así desarrollo de Pfizer, de Moderna. ¿Ya? Bueno, mientras Pfizer y Moderna desarrollan una vacuna adaptada para BA5, el virus, como si supiera, bueno, ya tiene por lo menos dos variantes. Las variantes 2, BA275, 2 y 3, que es la que ha sido bautizada como Alción, la variante Alción. Ya no sería Centaurus, sería Alción. Alción sería como un nieto de Centaurus. ¿Ya? Y este Alción, que es en honor a un gigante de la mitología griega, Alción, ¿ya? Junto con este otro, el BQ11, que sería un derivado de BA5, el otro derivado de BA2, tendrían una inmunidad, un escape inmune tan grande que de hecho algunos dicen que sería como el SARS-CoV-1. O sea, sería tan diferente su topografía, su forma de presentarse al huésped, que el huésped simplemente no tendría capacidad de reconocerlo. ¿Ya? Entonces, en este escenario, que la ministra diga, no, se acaba la mascarilla, no, quédense tranquilo, vamos a importar vacuna bivalente, resulta entre pueril, entre pelotudo y tremendamente negligente. ¿Ya? Y como yo no creo que la doctora Jimena Aguilera, la doctora Yarza sí, yo creo que ella no tenía un desarrollo intelectual así muy... No, pero yo creo que la doctora Aguilera sí. Es una mujer inteligente, con pensamiento crítico, un académico, con todas las de la ley. Entonces, pueril y tonta no es. Entonces la pregunta se pone ¿por qué? Y ahí ya uno tiene que entrar a especular, ¿no? ¿Ya? Así que el llamado, ya para cerrar. El llamado es, sigamos usando mascarilla. Este lo vamos a dejar para la próxima semana. Este estudio de Nature donde reportan cómo la proteína espiga interactúa con la proteína asociada al citoesqueleto endotelial CKAP4. ¿Ya? Y por esa ruta promueve
aumenta la coagulabilidad. Y ese sería un mecanismo para explicar por qué tanta trombosis. ¿Ya? ¿Por qué el virus entero aumenta el riesgo de trombosis y por qué la vacuna también en algunas personas? Que es un pedazo de la proteína. Pero eso lo dejamos para el final. Así que el llamado, insisto, es, 1, los que no se han vacunado, vacúnense, hágalo, porque tiene que elegir entre contagiarse con el virus entero o con una parte del virus. Es mejor una parte del virus. No es más. 2, seguir usando mascarilla, ¿ya? En espacios abiertos, con mucha gente, ¿no es cierto? En espacios cerrados, ni hablar. Evitar las aglomeraciones, evitar los ascensores, tratar de viajar en horario no punta del metro. Y si se contagia, ya sea con un resfrío suave o con una gripe fuerte, piense que lo más probable es que tenga un Omicron en sus pulmones, en su vía respiratoria, y tenga claro que la probabilidad de terminar en la UCI o muerto va a ser muy baja. Pero, si está bien vacunado, la probabilidad de desarrollar complicaciones crónicas va a ser baja, pero va a existir. Y si no está vacunado, la probabilidad de terminar con complicaciones, con complicaciones graves y sobre todo complicaciones crónicas va a ser alta, muy alta. Por lo tanto, como es el Guaso, más mejor vacunarse, ya seguir vacunándose a todo el mundo, urbi et orbi, ya, estar atentos a que aparezcan. Si el Ministerio de Salud decide vacunar con la vacuna bivalente, bueno, será con la bivalente, con la que haya, ¿ya? Ojalá que de aquí a unos meses más aparezca alguna vacuna de mejor capacidad, mejor que una basada en BA5, porque BA5 ya es historia. ¿Ya? Y bueno, y lo otro, que aquellas personas que ya están con síntomas, consulten. ¿Ya? Los trastornos del ánimo con fallas de memoria, o sea, hay tratamientos hoy día. Las personas que desarrollan diabetes, arritmias cardíacas, hay tratamiento. Por lo tanto, todas esas complicaciones crónicas, algunas más, algunas menos, todas tienen posibilidades de prevenirse o de tratarse tempranamente, etcétera. ¿Ya? Esto no es una especie así como de fatalidad. ¿Ya? Yo lo escucho a usted toser. Vea un bronco pulmonar. ¿Ya? Vea un bronco pulmonar, que le haga un examen, ¿no es cierto? Y en una de esas a lo mejor... Bueno, en fin, no quiero adelantarme, no me quiero meter en una especialidad que no es la mía. ¿Ya? Vea un especialista, que le hagan exámenes. ¿Ya? Yo sé, estamos en tiempos complicados. Tenemos una inflación, estamos en el top 3 de la inflación más alta de Latinoamérica, junto con Argentina, Venezuela, creo que después venimos nosotros. ¿Ya? Entonces, claro que cualquier gasto que se haga hoy día extra, cuesta encontrar las lucas. Yo lo veo con mis pacientes, cada vez a la gente le cuesta más juntar las lucas para pagarme una consulta. Y eso va a ser cada vez peor. Estamos entrando en un colapso económico de proporciones apenas imaginables, ¿eh? De proporciones bíblicas, decía un paciente que sabe de economía y negocio. No, usted me decía, lo que se viene es una crisis económica de proporciones bíblicas. Y me lo decía independientemente que ganara el apruebo, el rechazo, que ganara Kass, Boric. ¿Ya? Es un dato a la causa. Tenemos una economía mundial en una crisis brutal. Entonces, claro que hay que cuidar las lucas y no hay que estar haciendo exámenes
de más, ni cosas así, ¿me entiendes? Pero invertir en salud siempre es mejor temprano que tarde. Después sale más caro. Entonces, ya, y bueno, y lo que ya hemos dicho otras veces, en la medida que se pueda, hay que empezar a tratar de mejorar la salud. Higiene de sueño, bajar de peso, la mejor alimentación posible, actividad física, en fin, todo esas rutinas de autocuidado en salud van a cobrar cada vez mayor sentido y razón, como decía Víctor Jara, a propósito del aniversario de su asesinato hace pocos días atrás. Así que nada, a cuidarse, nos vemos en unas semanas más si Dios quiere. Ojalá pues, Doc. Un gran abrazo y gracias nuevamente. Ya, pues, chao. Doctor Paz, que luego revisa el programa y va respondiendo ahí a la gente en el chat que queda activo en TBS. Y a ver si lo tenemos la próxima semana. Gracias a todo el mundo por estar conectado junto a nosotros en esta mañana de domingo.